¿Qué tal estás, Elías? Estoy haciendo música. Un Actimel. Normal. Pues ya sabéis, la próxima, la única solución que tendréis será llamar a la policía. Pues no sé qué cosas quieres que te cuente. Vamos a esperar 5 minutitos más y ya le damos a la lectura. ¿Y por qué no podéis llamar a la policía? Aparte porque es de día, entonces no podéis porque estén montando escándalo, pero bueno. Si continúa así hasta por la noche, pues entonces sí que podréis llamar a la policía. Pues echarles. Si no saben comportarse. De todas formas, que les llame la atención la policía tampoco. Porque no, técnicamente no tiene que afectar a la persona propietaria del apartamento, sino a las personas que están actualmente cometiendo ese delito de hacer más de X decibelios de ruido. Por supuesto, siempre es más complicado de lo que es. No creo que realmente sea tan complicado, pero bueno. Como si les avisas X veces y no hacen caso, tendréis que tomar medidas más fuertes. Simple y llanamente. Sí, sí. Por otras cuestiones.
Vale. Aunque todavía no vamos a empezar todavía. Unos 2 minutitos falta por que pase el tiempo. Pero tampoco llores. A ver, mira el lado positivo. Muchas de las cosas ya las tienes hechas en el otro sitio, entonces. Aunque tengas que es pasar la ficha que tienes a esta comunidad, ya está. Sí, pero no es lo mismo empezar de cero que cambiar cosas. No sé yo. Ahora es cuando me dices, es peor tener que cambiar cosas. Ya, bueno. Todo mal, todo mal. Me encanta como supuestamente hay anuncios puestos, pero nadie ve los anuncios. En realidad no existen. Es producto de la imaginación de Twitch. No, no. No quiere mostrar anuncios. No que yo muestre anuncios. Yo... Sin más. Pero en fin. Bueno, si tú lo dices, a ver, a mí que muestra anuncios mientras no estoy leyendo me parece perfecto. El problema es que los muestre cuando estoy leyendo. Entonces ya eso sería un problema. Y bueno, pues nada. Empecemos. Hoy tocan 4 capítulos. He visto que son algo cortitos. Y después llegaremos a la quinta parte del libro. Y tal. Así que voy a empezar ya. Algo cortitos. Capítulo 23. Espera, me voy a acercar un poquito más al micro. Me escuchas bien, ¿no? No hay ningún problema. Música ni nada. Vale, perfecto. Capítulo 23. Jesper. Jesper se moría de ganas de levantarse y caminar, pero había conseguido un sitio en el banco y tenía intención de conservarlo. Sentía unos pequeños seísmos de ansiedad y excitación vibrando bajo su piel. Tampoco le ayudaba a relajarse que Wayland estuviera sentado a su lado, tamborileando frenéticamente con los dedos sobre las rodillas. No aguantaría mucho más ahí parado. Primero el barco, después aquella larga caminata, y ahora estaba encerrado en una celda hasta que los guardias vinieran a hacer el recuento de la tarde. Su padre era el único que había comprendido su energía sin límites. Había intentado que Jesper la canalizara en el trabajo de la granja, pero era demasiado monótono. Más tarde, había intentado que la universidad le diera un propósito de la vida, pero Jesper había elegido un camino distinto. Se estremecía al pensar en lo que diría su padre al descubrir que su hijo había muerto en una prisión de Firja. Pero, ¿cómo iba a enterarse? Se deprimía solo de pensarlo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Y si desde allí no se oía el reloj? Los guardias deberían hacer el recuento a las 6, y a partir de entonces, Jesper y los demás tendrían hasta medianoche para completar el golpe. O eso esperaban. Matías Matías solo había estado 3 meses trabajando en la prisión. Podían haber cambiado los protocolos, podían haberse confundido en algo, o a lo mejor el Ferllano solo quería esperar a tenernos entre rejas antes de delatarnos. Sin embargo, Matías estaba sentado en silencio en el lado contrario de la celda, no muy lejos de Kaz. Jesper había sido testigo de su breve rifirrafe con el caélico. Normalmente Kaz era imperturbable durante un golpe, pero ahora parecía nervioso, y Jesper no sabía por qué. Una parte de él quería acercarse y preguntárselo, pero sabía que era la parte estúpida. El granjero ingenuo que siempre elegía a la peor persona posible de la que encariñarse, que buscaba indicios en gestos que en el fondo sabía que no significaban nada. Cuando Kaz lo elegía para un trabajo, cuando le seguía la corriente con algún chiste. Tenía ganas de darse de cabezazos contra la pared. Por fin había visto en cueros al infame backbreaker, pero había estado demasiado ocupado pensando en no acabar en el extremo de una pica como para prestar atención. Jesper estaba agobiado, pero Wayland parecía a punto de vomitar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Wayland.
¿De qué sirve que sepa abrir cerraduras si no tiene ganzúas? ¡Cállate! ¿Y de qué sirves tú, un pistolero sin pistolas? Es completamente insuperfluo en esta misión. No es una misión, es un golpe. Matías lo llama misión. Él es soldado, tú no, y ya estoy en la cárcel, así que no me tientes a cometer un homicidio. No me vas a matar, y no pienso fingir que todo va bien, estamos encerrados. Definitivamente, te pega más una jaula de oro que una de verdad. Te recuerdo que me fui de casa de mi padre. Sí, abandonaste una vida de lujos para hacer turismo con los Pokétons del barril. Eso no te vuelve interesante, Wayland. Solamente idiota. Tú no sabes nada de mí. Pues cuéntame, replicó Jesper volviéndose hacia él. Tenemos tiempo de sobra. ¿Por qué un niño bueno como tú abandona su hogar para juntarse con delincuentes? Hablas como si tú hubieras nacido en el barril, igual que Kaz, pero ni siquiera eres de Kertz. Tú también has elegido esta vida. Me gusta la ciudad. ¿Es que no hay ciudades en Novicem? Como Ketterdam no. ¿Has estado alguna vez en otro sitio que no sea tu casa, el barril y las elegantes cenas de embajada? Wayland desvió la mirada. Sí. ¿Dónde? ¿En las afueras durante la temporada del melocotón? En las carreteras de Karjeva, en los campos de aceite de Suhan, en las granjas de Hurda de Stirport, en Quedel, en Elling. ¿De verdad? Mi padre me llevaba con él a todas partes. ¿Hasta qué? Hasta. Mi padre me llevaba con él a todas partes hasta que empecé a marearme en el mar, hasta que vomité en una boda real, hasta que me restregué con la pierna del embajador. Esa pierna lo estaba pidiendo a gritos. Y después soltó una ruidosa carcajada. Por fin un poco de carácter. Tengo carácter de sobra, coño Wayland, y mira dónde me ha traído. Lo interrumpió la voz de un guardia gritando en persiano, al mismo tiempo que el archirreloj daba las 6. Al menos los persianos eran puntuales. El guardia volvió a hablar en Su, y después en Kertz. En pie, sin Cooper, ordenó. Todos lo miraron sin comprender. Cubo de meados, probó en Kertz. ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Para vaciar? Empezó a hacer gestos, pero solo consiguió que los presos se encogieran de hombros confundidos. Su expresión hosca dejaba claro que el cubo le traía sin cuidado. Metió un balde de agua fresca en la celda y cerró la puerta. Jesper se adelantó y bebió un gran trago con la taza que venía atada en el asa del cubo. Casi toda se le derramó sobre la camisa. Luego le pasó la taza a Wayland, asegurándose de remojarlo bien. ¿Qué haces? Protestó el chico. Paciencia, Wayland, y procura seguirme la corriente. Jesper se remangó los pantalones y se palpó la piel del tobillo. Dime que estás... Silencio, necesito concentrarme. Era verdad. No haría ninguna gracia que la cápsula blanca que llevaba oculta bajo la piel se abriera antes de sacarlo. Buscó los puntos de sutura, casi invisibles, que le había hecho Nina. Le dolió un montón, pero los abrió y extrajo el pequeño objeto sanguinolento, del tamaño de una pasa. En aquel mismo instante, Nina estaría usando sus poderes para abrirse también la piel del tobillo. ¿Le dolería menos que a él? Tápate la boca con la camisa, le dijo a Wayland. ¿Qué? Deja de ser tan zote. Estás más guapo cuando eres listo. Wayland se puso colorado. Frunció el ceño y se subió la camisa. Jesper buscó debajo del banco y sacó el cubo de los orines que había escondido allí. Se avecina tormenta, dijo en Kertz, levantando la voz. Vio que Matías y Kaz también se tapaban la boca con las túnicas. Jesper volvió el rostro, se cubrió la boca con la camisa y dejó caer la diminuta esfera dentro del cubo. Se oyó un fuerte silbido y una densa humareda brotó de la superficie. En unos segundos había invadido toda la celda, tiñendo el aire del color verde lechoso. La expresión de Wayland, medio oculta bajo el cuello de la camisa, era de absoluto pánico. Jester estuvo tentado de fingir un desmayo para asustarlo más, pero se conformó con el efecto de ver a los presos desplomándose a su alrededor. Jesper contó hasta 60. Se bajó la camisa e inspiró hondo. El aire todavía tenía un regusto dulzón y los dejaría mareados un rato, pero ya casi se había disipado. Cuando los guardias regresaran para hacer el siguiente recuento, los prisioneros tendrían un buen dolor de cabeza, pero no podrían explicar gran cosa. Y con un poco de suerte, para entonces ellos ya estarían lejos. ¿El glass es cloroformo? Confirmado. Estás más guapo cuando eres listo. Sí, esa bolita era una cápsula de encinas llena de cloroformo en polvo. Es inofensiva a menos que tenga tacto con el amoníaco, como acaba de ocurrir. La orina del cubo. Pero, ¿para qué? Seguimos encerrados aquí dentro.
Jesper, dijo Kat, llamándolo con un gesto. El tiempo apremia. Jesper rotó los hombros mientras se acercaban. Aquella clase de trabajo normalmente le llevaba mucho tiempo, sobre todo porque él no había recibido ningún tipo de formación. Colocó las manos a ambos lados de uno de los barrotes y se concentró para localizar las partículas de mineral más puras. ¿Qué hace? Preguntó Matías. Es un antiquísimo ritual femenino, contestó Kat. ¿De verdad? No. Una neblina turbia empezó a formarse entre las manos de Jesper. Wayland soltó un grito ahogado. ¿Es mineral de hierro? Jesper asintió y notó que le empezaba a sudar la frente. ¿Puedes disolver los barrotes? No seas idiota, gruñó Jesper. ¿No ves lo gruesos que son? Efectivamente. El barrote en el que estaba trabajando no parecía haber cambiado exteriormente, pero había extraído tanto hierro que la nube que había aparecido entre sus manos ya casi estaba negra. Flexionó los dedos y las partículas empezaron a dar vueltas, formando una espiral cada vez más estrecha y densa. Cuando Jesper bajó las manos, una aguja delgada cayó al suelo con un alegre tintineo. Wayland se apoderó de ella y la levantó para examinarla bajo la escasa luz. Eres un hacedor, dijo Matías ceñudo. Más o menos. O lo eres o no lo eres, dijo Wayland. Lo soy, le clavó un dedo a Wayland en el pecho. Y no vas a decir ni una palabra cuando volvamos a quererla. ¿Por qué mentir sobre...? Porque me gusta caminar mis anchas por la calle, contestó Jesper. Porque me gusta no tener que preocuparme de que me secuestre un esclavista o me ejecute una sabandija como nuestro amigo Helvar, de presente. Además, tengo otras habilidades que me proporcionan más placer y beneficios. Muchas otras. Wayland tosió. Coquetear con él era incluso más divertido que fastidiarlo. Aunque no por mucho. ¿Nina sabe que eres un grisa? No, y no se lo vas a contar. No quiero oír discursos sobre el segundo ejército y la gloriosa causa local. Hazlo otra vez, los interrumpió Cal. Date prisa. Jesper repitió el proceso con otro barrote. Si este era el plan, ¿por qué has intentado colar tus ganzúas antes? Preguntó Wayland. Cal se cruzó de brazos. ¿Nunca has oído hablar del médico que le dijo a un moribundo que se había curado milagrosamente? El pobre diablo salió bailando a la calle y lo atropelló un caballo. Hace falta que el pichón crea que ha ganado. ¿Crees que los guardias se han fijado en Matías porque su cara les sonaba de algo? ¿Crees que han sospechado cuando Jesper se ha duchado con los brazos embadurnados de parafina? No. Estaban demasiado ocupados felicitándose por habérseme pillado. Pensaban que había neutralizado la amenaza. Cuando Jesper terminó, Cal se apoderó de las dos finas ganzúas. Resultaba extraño verlos sin guantes, pero en cuestión de un momento la cerradura se abrió, dejándolos libres. Una vez fuera, Cal utilizó de nuevo las ganzúas para cerrar la puerta. Ya conocéis vuestras tareas, susurró. Wayland y yo iremos a sacar a Nina y Neg. Jesper, tú y Matías. Lo sé, tenemos que vigilar todas las puertas que encontremos. Nos vemos en el sótano cuando el reloj dé la media. Se dividieron. Los engranajes se habían puesto en marcha. De acuerdo con los planos de Wayland, los establos estaban anexos al patio del cuerpo de guardia, así que tenían que salir de nuevo por el área de ingreso. En teoría, aquella sección de la prisión solamente estaba activa cuando entraban o salían prisioneros, pero aún así debían tener cuidado. Solamente hacía falta un guardia entrometido para tirar por tierra todos sus planes. Lo más peliagudo fue atravesar la pasarela del recinto de cristal, una zona larga y muy bien iluminada en la que estaban completamente vulnerables. No les quedó más remedio que cruzar los dedos y echar a correr. Después bajaron las escaleras y giraron a la izquierda por la cámara donde aquella pobre anciana grisa lo había examinado. Jesper reprimió un escalofrío. Aunque la parafina siempre le funcionaba en las casas de juego, había estado a punto de darle un infarto. La anciana estaba flaca y consumida. Así terminaban los grisa a los que trataban en el momento y en el lugar incorrectos, condenados de por vida a la esclavitud o algo peor. Cuando Jesper abrió la puerta de los establos, se sintió un poco mejor. El olor a heno, además del movimiento y el relincho de los caballos, le traían recuerdos de Novicén. En Ketterdam apenas hacían falta carruajes gracias a los canales. Los caballos eran un lujo, un capricho para dar a entender que disponías de espacio para guardarlos y dinero para mantenerlos. Hasta ahora no había sido consciente de lo mucho que echaba de menos la presencia de los animales. Pero no había tiempo para nostalgia ni carantoñas. Pasó de largo y entró en el cuarto de los arreos. Matías se cargó a los hombros un par de enormes rollos de cuerda, y pareció sorprenderse al ver que Jesper también llevaba otros dos. Me crié en una granja, le explicó Jesper. ¿No lo parece? Sí, seré flaco, dijo mientras se besaban rápidamente.
pero me seco antes cuando llueve. ¿Por qué? Me cae menos lluvia encima. ¿Todos los socios de Cal son tan raros como vosotros? Preguntó Matías. Oh, deberíais conocer el resto de los despojos. A su lado nosotros parecemos verdeanos. Cruzaron la zona de las duchas y, en lugar de continuar hacia el área de ingreso, descendieron un estrecho tramo de escaleras y recorrieron el largo y oscuro pasillo que conducía al sótano. Ahora estaban justo debajo de la prisión principal, 5 plantas de celdas, convictos y guardias. Jesper esperaba que el resto del equipo ya estuviera en la espaciosa lavandería, reuniendo materiales de demolición, pero solamente vio unas gigantescas tinas de hojalata, grandes mesas para doblar ropa y prendas puestas a secar durante la noche en tendederos más altos que el mismo. Encontraron a Wayland y a Inés en la sala de la incineradora. Era más pequeña que la lavandería y apestaba a basura. Junto a la pared había 2 grandes vagonetas llenas de ropa, esperando a ser quemadas. Jesper notó el calor de la incineradora en cuanto entraron. Tenemos un problema, anunció Wayland. ¿Es grave? Preguntó Jesper, dejando caer al suelo sus rollos de cuerda. Inés señaló las grandes puertas metálicas de lo que parecía ser una chimenea inmensa, que sobresalía de la pared y extendía hasta el techo. Creo que han encendido la incineradora esta tarde. Dijiste que solo lo hacían por la mañana, le recriminó Jesper a Matías. Y así era. Cuando Jesper agarró los picaportes revestidos de cuero y abrió las puertas de un tirón, lo golpeó una bocanada de aire abrasador, impregnando de olor acre y oscuro del carbón. Y algo más. Un olor químico. Debían de añadir alguna sustancia para que ardiera con mayor intensidad. No era desagradable. Allí iban a parar todos los desperdicios de la prisión, restos de comida, cubos de excrementos y la ropa de los prisioneros. Sin embargo, lo que añadían al combustible, fuera lo que fuera, erradicaba cualquier mal olor. Jesper se inclinó hacia adelante, y había roto a sudar. A sus pies veía los carbones de la incineradora. Había llama, pero las brasas seguían el rojo vivo. Wayland, dame una camisa de esos cestos, dijo Jesper. Arrancó una de las mangas y lo lanzó al hueco de la chimenea. Descendió flotando sin hacer ruido hasta que se prendió fuego, y empezó a consumirse antes de tocar siquiera los carbones. Jesper cerró las puertas y arrojó los restos de la camisa al resto. Bueno, descartamos los explosivos, dijo. ¿No podemos subirlos por ahí? ¿Crees que podrás escalar? Le preguntó Ineg. Quizá, no lo sé. ¿Qué ha dicho Kaz? ¿Dónde está, por cierto? ¿Y Nina? Kaz todavía no sabe lo de la incineradora, dijo Ineg. Nina y él han ido a registrar las celdas superiores. La mirada de Matías se volvió tan oscura como un cielo encapotado. Íbamos a acompañarla, Jesper y yo. Kaz no quería esperaros. No hemos llegado tarde, insistió Matías furioso. ¿Qué está tramando? Jesper se preguntaba lo mismo. ¿Piensa subir y bajar todos esos escalones y eludir a las patrullas cojeando? Se lo he intentado explicar, dijo Ineg. Siempre nos sorprende, ¿recuerdas? Como una colmena de abejas. Espero que no estemos a punto de llevarnos ese picotazo. Ineg, dijo Wayland, hurgando en una de las vagonetas. Aquí está nuestra ropa. Metió la mano y sacó 2 pequeños zapatos de cuero de Ineg. Primero uno y después el otro. La chica le dedicó una sonrisa deslumbrante. Por fin, un poco de suerte. Kaz no tenía su bastón, Jesper no tenía sus pistolas, Ineg no tenía sus cuchillos, pero sí sus zapatos mágicos. ¿Qué me dices, Espectro? ¿Debe escapar? Sí. Jesper le rebotó las sandalias a Wayland. Si no fuera porque podría pillar una infección, les daría un beso. Y a ti otro. Y se acabó el capítulo 23. Ha sido cortito. ¿O no? Ay, me mordí la lengua. No, desde luego que no. ¿Cómo se nota que Jesper ya está pensando de más en Wayland? Es maravilloso. Y Matías también se le nota la lengua. Incluso desde la perspectiva de otros personajes. No es tan necesario, ya ves. Pero bueno.
Por supuesto, se le nota desde que intentó ahorcar a Nina, ¿no? Madre mía. Ay, todo mal, todo mal. Bueno, pues vamos con el capítulo 24, que es aún más cortito. Capítulo 24. Nina. Nina siguió a Kat por las empinadas escaleras de piedra, iluminadas por la luz titilante de las lámparas de gas. La observaba atentamente. Subía a buen ritmo, pero con paso rígido, porque había insistido en acompañarla personalmente. No iba mal de tiempo. Tal vez lo tuviera planeado desde el principio, quizá quería ocultar la información a Matías, o simplemente le gustaba tenerlos a todos intrigados. Se detenían al final de cada tramo para escuchar, buscando cualquier señal de las patrullas. Había mucho ruido en la prisión, y costaba no dar un respingo a cada rato. Las voces que les llegaban por el hueco de la escalera, el estruendo metálico de las puertas al abrirse y cerrarse. Nina recordó el violento caos de la boca del infierno, los sobornos cambiando de manos y la arena manchada de sangre. Todo ello a un mundo de distancia de aquel lugar estéril. Desde luego, los ferjanos sabían mantener el orden. De repente, mientras ascendían por el cuarto tramo, oyeron voces y pisotones provenientes de arriba. Nina y Kat retrocedieron, apresuradamente hasta el tercer piso y se colaron por el pasillo de las celdas. El prisionero era más cercana quiso gritar, pero Nina levantó la mano rápidamente y lo dejó sin aire. El hombre se la quedó mirando, con los ojos desorbitados, manoteándose el cuello. Nina redujo el pulso hasta dejarlo inconsciente, al mismo tiempo que aflojaba la presión sobre la laringe para que pudiera seguir respirando. Lo necesitaban callado, no muerto. Los sonidos aumentaron de volumen mientras los frechianos descendían las escaleras ruidosamente. Sus voces recias reverberaban en las paredes. Nina contuvo la respiración y vigiló la puerta, con las manos en alto. Kaz iba desarmado, pero estaba agazapado y listo para luchar, esperando a que la puerta se abriera de un momento a otro. Sin embargo, los guardias pasaron de largo hacia los pisos inferiores. Cuando los sonidos se alejaron, Cathy le hizo una seña, y los dos salieron de nuevo a la escalera, cerrando la puerta a sus espaldas con el menor ruido posible, y continuaron ascendiendo. Dieron las 7 justo cuando llegaban a la planta superior. Había transcurrido una hora desde que habían dejado inconscientes a los prisioneros del área de ingreso. Disponían de 45 minutos para registrar las celdas de máxima seguridad, volver a encontrarse en lo alto de las escaleras y bajar hasta el sótano. Kat le indicó por gestos que buscaran el pasillo de la izquierda y que él se ocuparía del de la derecha. La puerta rechinó ruidosamente cuando Nina entró. Las lámparas estaban muy separadas unas de otras, proyectando unas sombras lo bastante profundas para ocultarse en ellas. Era una suerte, pero al mismo tiempo no dejaba de ser inquietante. Aquellas celdas también eran distintas. Sus puertas eran planchas de acero rojizo en lugar de barrotes de hierro, y contaban con una rejilla a la altura de los ojos. De los ojos de un ferllano, claro. Nina era alta, pero tenía que ponerse de puntillas para echar un vistazo al interior. La mayor parte de los prisioneros estaban dormidos o descansando, echados en un rincón o tumbados boca arriba, con el brazo sobre los ojos para tapar la luz tenue que entraba por la rejilla. Otros estaban sentados contra la pared, con la mirada perdida. De vez en cuando Nina encontraba alguno que se paseaba por la celda, y tenía que retroceder enseguida para que no la viera. No había ningún sub. ¿Mayor? Le dijo uno en ferllano. Nina lo ignoró y continuó con el camino acelerado, con el corazón acelerado. ¿Y si encontraba a Boljur Bayur en una de esas celdas? Sabía que era improbable, pero podía asesinarlo en su propia celda, sumirlo en un profundo sueño indoloro y pararle el corazón. Le diría a Kaz que no lo había encontrado. ¿Y si era Kaz el que localizaba a Boljur Bayur? Seguramente Nina tendría que esperar a que escaparan de la corte de hielo para buscar una solución, pero al menos contaría con la ayuda de Matías y del extraño y siniestro pacto que habían hecho. Pero mientras seguía recorriendo los pasillos, la diminuta esperanza de que el científico estuviera allí se marchitó. Un corredor más y de vuelta al sótano con las manos vacías, pensó cuando entró en el último pasillo. Se dio cuenta de que era más corto que los anteriores. Al fondo había una puerta de acero con cuyo quicio se filtraba una potente luz. Sintió una punzada de inquietud mientras se acercaba, pero se obligó a empujar la puerta. Tuvo que entonar los ojos bajo aquel fulgor. La luz, pese a ser tan intensa como la del sol, carecía por completo de su calidad, y no conseguía identificar la fuente. Oyó que la puerta silbaba al empezar a cerrarse a sus espaldas, y en el último segundo se giró y la sujetó para impedirlo. Algo le decía que para abrir aquella puerta desde dentro necesitaría una llave. Buscó cualquier objeto que pudiera hacer las veces de cuña, pero tuvo que contentarse con arrancarse un jirón de tela de los pantalones de reclusa y meter la presión en la cerradura.
Aquel lugar no era normal. Las paredes, el suelo y el techo eran de un blanco tan pulcro que dañaba la vista. La mitad de una de las paredes estaba hecha de paneles de cristal liso. Perfecto. Obra de hacedores. Al igual que el recinto de cristal que albergaba aquel vil escaparate de armas. Ningún artesano fergiano podría crear superficies tan pristinas. Algunos grisa no servían a ningún país. Tal vez habían prestado sus servicios al gobierno fergiano. Pero teniendo en cuenta cómo trataban a los grisa, esto tenían de saber que era poco probable que sobrevivieran. No, tenía más sentido que los hubieran obligado a trabajar como esclavos. Nina avanzó un paso y luego otro. Miró de reojo hacia atrás. Si un guardia entraba en ese pasillo no tendría dónde esconderse. Pues date prisa, Nina. Echó un vistazo por la primera ventanilla. La celda era tan blanca como el pasillo y estaba bañada por la misma luz potente y continua. Estaba vacía y desprovista de cualquier clase de mueble. No había banco ni lavabo, ni tan siquiera un triste cubo. Lo único que rompía aquel albor era un desagüe situado en el centro exacto del suelo, rodeado de manchas rojizas. Continuó hasta la siguiente celda. Era idéntica a la primera y también estaba vacía, igual que la siguiente y la siguiente. Pero algo llamó su atención. Había una moneda junto al desagüe. No, no era una moneda, era un botón. Un diminuto botón plateado con el blasón de un ala. El símbolo de los vendavales grisa. Sintió que un escalofrío le subía por los brazos. ¿Aquellas celdas habían sido construidas por esclavos grisa para encerrar a otros grisa? ¿El cristal, las paredes y el suelo habían sido diseñados para resistir la manipulación de los hacedores? En las celdas no había nada metálico, tampoco había cañerías ni tuberías de agua que pudieran manejar una quitamareas. Nina sospechaba que el cristal por el que estaba mirando ahora mismo estaba espejado por dentro, para privar a los mortificadores del contacto visual que necesitaban para atacar. Eran celdas diseñadas para encerrar a los grisa, para encerrarla a ella. Dio media vuelta, Bayur no estaba allí. Quería largarse de aquel lugar de inmediato. Arrancó el trozo de tela de la atadura y salió apresuradamente, sin detenerse a comprobar que aquella puerta se cerraba a sus espaldas. El pasillo de celdas de hierro se le antojaba aún más oscuro después de haber visto la luminosidad de aquel sitio, y caminaba tan deprisa que casi tropezó. Nina sabía que estaba siendo imprudente, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquellas salas blancas. El desagüe, las manchas. ¿Son salas de tortura para Grisa? ¿Nos obligan a confesar sus crímenes contra el pueblo? Nina había estudiado a los fergianos, su idioma y a sus líderes. Incluso había soñado con entrar en la corte de hielo como espía, igual que estaba haciendo ahora, para asestar un golpe al corazón de aquella nación que tanto la odiaba. Pero ahora que estaba allí, lo único que quería era marcharse. Se había acostumbrado Ketterdam a sus peripecias con los despojos, a la vida regalada en la rosa blanca. Pero, ¿se había sentido realmente a salvo alguna vez? ¿En una ciudad donde no podía caminar por la calle sin miedo? Quiero irme a casa. Su nostalgia la golpeó con fuerza, provocándole un dolor casi físico. Quiero volver a Radka. El archirreloj empezó a dar las 3:15. Nina iba con retraso. Aún así, se obligó a caminar más despacio antes de abrir la puerta que daba a la escalera. No había nadie, ni siquiera Kat. Asomó la cabeza por el pasillo opuesto para ver si seguía allí. Nada. Puertas de hierro, sombras profundas, pero ni rastro de Kat. Nina aguardó sin saber qué hacer. Tenía que encontrarse con Kat en el serrellano 15 minutos antes de la hora en punto. ¿Y si tenía problemas? Titubeó antes de lanzarse por el pasillo que había estado registrando Kat. Pasó corriendo junto a las celdas, siguiendo los sorprendentes pasillos, pero no lo veía por ninguna parte. Ya basta, pensó Nina cuando llegó al final del segundo pasillo. O bien Kat se había marchado sin ella y ya estaba al camino del sótano, o bien lo habían prendido y se lo habían llevado a otro sitio. En cualquier caso, Nina tenía que bajar a la incineradora. ¿Qué pensarían que hacer cuando se reuniera con los demás? Regresó por los pasillos a la carrera, y al abrir de un tirón la puerta de las escaleras se topó con 2 guardias charlando tranquilamente. Se la quedaron mirando un momento boquiabiertos. «Sten», gritó uno de ellos en fergiano, dándole el alto, mientras los dos echaban mano a sus rifles. Nina extendió ambos brazos, cerró los puños y los guardias se desplomaron de espaldas. Uno cayó cuán largo era sobre el rellano, pero el otro se precipitó escaleras abajo y se le disparó el rifle. Las balas rebotaron en las paredes de piedra y el sonido de los tiros reverberó por el hueco de la escalera. Kat la iba a matar, y Nina lo iba a matar a él. Nina pasó rápidamente junto a los guardias caídos y bajó un tramo de la escalera. Otro. Al llegar al tercero, la puerta se abrió de golpe y un guardia rompió las escaleras. Nina retorció las manos en el aire y el cuello del soldado se partió con un fuerte chasquido. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, Nina ya se había lanzado por el siguiente tramo. Y entonces oyó el sonido del archirreloj. No eran los tañidos pausados de las horas, sino un clamor estridente, agudo y penetrante, de alarma. Las campanas tocaban a rebato.
se acabó el capítulo. Maldito K. Está fastidiando su propio plan. O a lo mejor esto era parte de su plan. Quién sabe, nunca lo sabremos. Sí, te he dicho que este era un más cortito que el anterior. Pero cortito, cortito. Pinche K. Siempre fastidiando, de verdad. Confésame, pero bueno. Uy. Ahí. Mi garganta. Es que ufka. Sí, ya lo sé, pero... Pero por favor. Hola, Puppy in my hair. ¿Qué tal? Estamos aquí leyendo 6 de cuervos. Vamos por el capítulo 25. Así que aquí andamos. Me alegra que te haya llamado el canal la atención. ¿Cómo no? Sí, es que tenemos una sección que es para leer libros. Y empezamos con el 6 de cuervos. Nos quedan pocos días ya para terminarlo. Usualmente suelo hacer una... Bueno, solo ha sido una vez porque este es el primer libro que leemos en esta sección. Pero vamos. Hago una encuesta entre los libros que tengo, cuál es el que más les apetece que lea. Y el más votado es el que leemos ahí. El más votado en la primera ocasión pues fue 6 de cuervos. Y aquí andamos, leyendo 6 de cuervos. ¿Tú has leído ya el libro? Hombre, normalmente, si es la primera vez, todas las veces que se ha hecho así. Bueno, voces interesantes la que me sale en el momento. Todos relativos, exactamente. Todo es relativo, es relatividad. Relatividad del mundo. La que me sale, sí, por supuestísimo. Yo es que la duología de Nikolai no la tengo todavía. Me compré 6 de cuervos y... Ciudad de ladrones creo que es. De segunda mano. Muy contento. Me vinieron genial los libros. Y pues me los tenía que leer. Y como no tengo tiempo, pues aprovecho a leerlo aquí en directo. Un 2x1. Es necesario. Por supuesto que era necesario. Claro, a ti te viene perfecto. Que te lea los libros que no tienes. Y bueno, pues intento hacer las voces de personajes y tal, pero sin más. Y nada. Tengo nombre de gato y mi icono en Twitch es un gato. Perfecto. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe? Y ahora, si es un gato blanco, ya pues empezamos bien. Me encanta porque no he cambiado esto con el charlando. Y debería haberlo cambiado. Como siempre me pasa. Por favor, no dejemos empezando directo cuando ya llevamos leído 2 capítulos. Perfecto. Maravilloso. Estamos empanados de la vida. Perfecto. Perfectísimo. Maravilloso. Coincidencias, sí, sí, sí. Las coincidencias. Jolín, qué calor hace.
No, si no, te puedo asegurar que no es ni la primera vez ni la última que me va a pasar esto. Así que no te preocupes. Bueno, pues voy a seguir leyendo el siguiente capítulo. Que estos directos de catalizador de historias técnicamente tienen que ser cortitos. Y normalmente son más de una hora, pero tendrían que ser cortitos. Supuestamente, exacto. Capítulo 25. Ineg. Ineg levantó la vista y escudriñó la oscuridad. Muy por encima se divisaba el pequeño rectángulo del cielo de la tarde. Una escalada de 6 plantas a oscuras sin red. Gracias por seguirme, Poppy. 6 plantas a oscuras sin red, con las manos resbaladizas por el sudor, el peso de la cuerda lastrándola y un fuego infernal a sus pies. Sube Ineg. Era preferible escalar con las manos desnudas, pero las partes de la incineradora estaban demasiado calientes. Wylan y Jesper le habían ayudado a buscar los guantes de Kat en los cestos de la lavandería. Dudó un momento. Kat le habría dicho que se los pusiera, que hiciera todo lo necesario para completar el trabajo. Sin embargo, se sentía extrañamente culpable mientras se ponía en las manos aquel suave cuero negro, como si estuviera colándose sin permiso en la alcoba de Kat para leer su correspondencia o acostarse en su cama. Los guantes carecían de forro, y las puntas de los dedos tenían unos finos cortes, casi imperceptibles. Son para hacer juegos de manos, comprendió Ineg. Así no pierde tacto de las monedas. Las cartas son los entresijos de una cerradura. Toca sin tocar. No había tiempo para acostumbrarse a la sensación holgada de los guantes. Tampoco era la primera vez que escalaba con las manos cubiertas, porque los inviernos de Ketterdam le entumecían los dedos. Flexionó los pies descalzos con los pies calzados con los zapatos de cuero, disfrutando de su tacto familiar, brincando sobre las suelas de goma rugosa. No tenía miedo, estaba impaciente. El calor no era nada, una mera molestia. Y en cuanto al peso de 20 metros de cuerda enrollados en el cuerpo... Disculpen un segundo que me están llamando del teléfono. Atender al teléfono y que te empiecen a hablar en catalán. Es maravilloso. Es que he quitado la música sin querer antes. En vez del micrófono. En catalán, sí. Me han llamado desde Barcelona y me han empezado a hablar en catalán. No, no sé catalán. Pero sé exactamente lo que me han dicho. Me han dicho que si podrían hablar con el propietario de la línea. Para venderme probablemente algo. Que en realidad el catalán no es tan complicado de entender. Por eso. Bueno, voy a seguir con el capítulo después de esta breve interrupción. Pues a mí, que soy de España, la- las llamadas de spam de Barcelona me las hacen en catalán. Perfectísimo, entonces. Maravilloso. La lógica del mundo. A ver, ¿por dónde íbamos? Venga, continúo. Y en cuanto al peso de 20 metros de cuerda enrollados en el cuerpo, ella era el espectro. Las había pasado peores. Se lanzó chimenea arriba, henchida de confianza. En cuanto sus dedos tocaron la superficie de piedra, dejó escapar un siseo. Incluso a través del cuero sentía el potente calor que desprendían los ladrillos. Sin los guantes, ya tendría la piel cubierta de ampollas.
pero no podía hacer otra cosa que aguantar. Subió primero una mano, luego un pie, luego la otra mano, buscando el siguiente resquicio, el siguiente hueco en la pared, en las paredes resbaladizas por el hollín. Empezaba a correrle el sudor por la espalda. Aunque le habían empapado de agua la cuerda y la ropa, no parecía estar sirviendo de mucho. Sentía todo el cuerpo caliente, lleno de sangre, como si se estuviera cociendo lentamente su propio jugo. Los pies le palpitaban por el calor, los sentía desmañados, pesados, como si no fueran suyos. Procuró concentrarse, confiaba en su cuerpo. Conocía su propia fuerza, sabía exactamente lo que podía y lo que no podía hacer. Levantó la mano de nuevo, obligándose a sus miembros a cooperar, buscando el ritmo adecuado, pero solo encontró una torpe síncopa que le dejaba los músculos temblando tras cada impulso. Buscó el siguiente asidero, clavando los dedos. Sube y neja. Se le resbaló el pie, sus dedos perdiendo el contacto con el cuerpo, con la pared, y le dio un vuelco al estómago al sentir el peso de su propio cuerpo desde la cuerda. Se agarró la piedra, hundiendo en las grietas los dedos mojados, cubiertos por aquellos guantes que le venían grandes. Volvió a buscar apoyo con el pie, pero seguía resbalando sobre los ladrillos. El otro pie también empezaba a deslizarse. Soltó un grito ahogado, respirando el aire abrasador. Algo iba mal. Se arriesgó a mirar hacia abajo. Al fondo distinguió el resplandor rojo de las ascuas. Pero no fue eso lo que azuzó su corazón hasta hacerlo galopar. Sus pies estaban cubiertos por un amasijo de goma informe. Las suelas de sus zapatos, sus preciados y maravillosos zapatos, se estaban derritiendo. No pasa nada, se dijo. Cambia de postura. Apoya el peso en los hombros. La goma se enfriará a medida que desciendas. Te servirá para sujetarte. Pero sentía los pies en llamas. Y al haber visto lo que estaba pasando, ahora tenía la sensación de que la goma se le estaba fundiendo con la carne. Ineg pestañeó para alejar el sudor de los ojos y se ahogó unos centímetros más. Desde arriba le llegó el tañido del archirreloj. ¿Y media o menos cuarto? Tenía que apurarse. Ya debería estar en el tejado atando la cuerda. Se impulsó de nuevo, pero el pie se deslizó por los ladrillos. Ineg perdió el equilibrio. Cayó varios centímetros y volvió a sujetarse a duras penas a la pared. No iba a venir nadie a salvarla. Kaz no vendría al rescate, ni tampoco había una red esperando para frenar su caída. Abajo solo estaba el fuego, ansioso por adueñarse de ella. Ineg echó la cabeza hacia atrás, buscando el rectángulo del cielo. Se le antojaba increíblemente lejano. ¿Cuánto faltaba? ¿6 metros? ¿9? Bien podría haber sido otros tantos kilómetros. Le esperaba una muerte lenta y horrible sobre las ascuas. Iban a morir todos. Kaz, Nina, Jesper, Matías, Wayland. Y todo por su culpa. No, la culpa no era suya. Se aupó medio metro más. Kaz nos ha traído aquí. Medio metro más. Se obligó a buscar el siguiente asidero. Kaz y su avaricia. Ineg no se sentía culpable, ni arrepentida, solamente furiosa. Furiosa con Kaz por querer llevar a cabo aquel golpe demencial, y furiosa consigo misma por haber accedido. ¿Por qué lo había hecho? ¿Para saldar su deuda? O tal vez porque, a pesar de todo su sentido común y sus buenas intenciones, había terminado sintiendo algo por el bastardo del barril. Cuando Ineg entró en el gabinete de Tante Ellen aquella noche, hacía tanto tiempo, Kaz Brecker le estaba esperando, vestido con un traje gris oscuro y apoyado en su bastón con cabeza de cuervo. Los muebles de la estancia estaban pintados en tonos dorados y verdosos, y el papel de una de las paredes lucía un estampado de plumas de pavo real. Ineg odiaba cada rincón de la casa de fieras. El salón donde la obligaban a engatusar y poner ojitos a los posibles clientes, su alcoba decorada con sedas púrpuras y perfumada con incienso, en una grotesca imitación de las caravanas Sully. Pero no había nada peor que el gabinete de Tante Ellen. Era la sala de castigos, donde Ellen daba rienda suelta a toda su rabia. Ineg había intentado escapar nada más llegar a Ketterdam. Consiguió alejarse 2 manzanas de la casa de fieras, vestida de seda y aturdida por la luz y el caos de la dura oeste, corriendo sin rumbo hasta que Cobbett le agarró del cogote con una de sus manazas y se la llevó a rastras. Ellen le dio un tal paliza en el gabinete que estuvo una semana entera sin poder trabajar. Luego la tuvo encadenada con unos grilletes dorados durante todo el mes, y ni siquiera la dejó bajar al salón. Cuando finalmente la liberó, le dijo: «Me debes el trabajo de todo el mes. Vuelve a escaparte, y haré que te encierren en la boca del infierno por incumplimiento de contrato». Esa noche, al ver a Kazbreker en el gabinete, el miedo que sentía no había hecho sino aumentar. Manos sucias, debía de haberla delatado. Le había contado a Tante Ellen que Inés le había hablado sin permiso, que había intentado causarle problemas.
Pero Ellen se reclinó en su sillón de seda y les dijo: «Bueno, pequeña Lince, parece que vas a dejar de ser problema mío. Por lo visto, Per Haskell tiene predilección por la Sully. Ha adquirido tu contrato de servidumbre por una cuantosa suma». Inés tragó saliva. «¿Voy a trabajar en otra casa?» Ellen agitó la mano. «Es verdad que Haskell es dueño de una casa de placer, si es que puede llamarse así, en la zona baja del barril, pero sería tirar el dinero ponerte a trabajar allí, aunque así descubrirías lo buena que ha sido Tante Ellen contigo. No. Haskell te quiere solo para él». ¿Quién era Per Haskell? ¿Acaso importa? Dijo una voz en su cabeza. Es un hombre que compra mujeres. ¿Qué más necesitas saber? La desazón de Inés debía de ser evidente porque Tante Ellen se rió entre dientes. No te preocupes, es viejo, repugnantemente viejo, pero parece inofensivo, aunque nunca se sabe. Se encogió de hombros. A lo mejor te comparte con el señor Brecker, su chico de los recados. Kat clavó sus fríos ojos en Tante Ellen. ¿Hemos acabado? Era la primera vez que Inés lo oía hablar, y la aspereza de su voz la sobresaltó. Ellen resopló y se ajustó el escote de su resplandeciente vestido azul. Hemos acabado, granuja. Calentó un lacre de color azul real y plantificó su sello en el documento que tenía delante. Después se levantó y se miró en el espejo de la repisa. Cuando se recolocó la gargantilla de diamantes, las joyas centellearon. Parecen estrellas robadas, pensó distraídamente Inés a pesar de la confusión. Adiós, pequeño lince, dijo Tante Ellen. Dudo que aguantes más de un mes en esa zona del barril. Miró de reojo a Kaz. No te sorprendas si huye, que es más rápida de lo que parece. Pero a lo mejor eso también le gustó a Per Haskell. Ya sabéis dónde está la puerta. Salió de la estancia como un remolino de seda y perfume dulzón ante la aturdida Inés. Lentamente, Kaz cruzó la estancia y cerró la puerta. Inés se puso rígida, preparándose para lo que pudiera ocurrir a continuación, estrujando su vestido de seda entre los dedos. Per Haskell es líder de los despojos, dijo Kaz. ¿Has oído hablar de nosotros? ¿Son tu banda? Sí, y Haskell es mi jefe. Y también puede ser el tuyo si quieres. Inés reunió coraje y preguntó: ¿Y si no quiero? Retiraré la oferta y quedaré como un tonto. Y tú te quedarías aquí con el monstruo de él. Inés se llevó las manos a la boca. Seguro que nos escucha, susurró aterrada. Pues que escuche. En el barril habitan toda clase de monstruos, algunos de ellos muy hermosos. Yo pago a Ellen a cambio de información. De hecho, le pago demasiado. Pero sé exactamente lo que es. Le he pedido a Per Haskell que adquiera tu contrato de servidumbre. ¿Sabes por qué lo he hecho? ¿Porque te gusta la Sully? No conozco las suficientes para saberlo. Caminó hasta el escritorio, recogió el documento y se lo guardó en el bolsillo del abrigo. La otra noche, cuando me hablaste. No pretendí ofenderte, es solo... Querías ofrecerme información. Tal vez a cambio de ayuda, de que entregara una carta a tus padres y un poco de dinero. Inés se estremeció. Eso era justo lo que pretendía. Había oído rumores sobre un cargamento de seda y se le había ocurrido hacer un intercambio. Había sido una tontería, una imprudencia. Inés Gafa es tu verdadero nombre. Un extraño sonido se escapó de la garganta de Inés, a caballo entre un sollozo y una carcajada. Era un ruido débil y humillante, pero llevaba meses sin oír su nombre y su apellido. Sí, consiguió responder. ¿Prefieres que te llame así? Pues claro, se interrumpió. ¿El tuyo es Kat Brecker? Más o menos. Anoche, cuando me abordaste, no me di cuenta de que te acercabas a mí hasta que me hablaste. Inés frunció el ceño. Había querido ser sigilosa y lo había sido. ¿Qué tenía de especial? Llevas cascabeles en los tobillos, continuó Kat, señalando su disfraz. Pero no te oí venir. Vas vestida con sedas púrpuras y llevas los hombros pintados con manchas de lince. Pero no te vi venir. Y yo siempre me di cuenta de todo. Inés se encogió de hombros y Kat la ladeó la cabeza. ¿Fuiste bailarina? Acróbata, dijo una pausa. Mi familia, todos somos acróbatas. Equilibristas. Trapecistas, malabaristas, saltimbanquis. ¿Actuabas con red? Solo cuando era muy pequeña. Mejor. En Ketterdam no hay redes. ¿Alguna vez te has peleado? Ella negó con la cabeza. ¿Has matado a alguien? Abrió los ojos de par en par. No. ¿Se te ha pasado por la cabeza alguna vez? Guardó silencio antes de cruzarse de brazos. A diario. Por algo se empieza. No quiero matar a nadie. Es una política muy noble, hasta que alguien intenta matarte a ti. Y en nuestro campo, eso ocurre a menudo. ¿Nuestro campo?
Quiero que te unas a los despojos. ¿Para qué? Para recabar información. Necesito una araña que pueda escalar los edificios de Ketterman, que pueda espiar desde las ventanas y las vigas. Necesito a alguien capaz de hacerse invisible, de convertirse en un fantasma. ¿Crees que podrías hacerlo? Yo ya soy un fantasma, pensó Ineg. Morí en la bodega de un barco de esclavos. Creo que sí. Esta ciudad está repleta de gente con dinero. Aprenderás sus costumbres, sus idas y venidas, los actos inconfesables que cometen de noche, los crímenes que intentan encubrir de día, sus tallas de zapato, la combinación de sus cajas fuertes y sus juguetes favoritos cuando eran niños, y yo utilizaré esa información para darles su dinero. ¿Qué pasará cuando les quites su dinero y tú también te vuelvas rico? Kaz había estado a punto de sonreír al oír eso. Entonces, también podrás robarme mis secretos a mí. ¿Por eso me habéis comprado? Se puso serio. Verhaskell no te ha comprado. Has saldado la deuda de tu contrato de servidumbre. Eso significa que ahora le debes dinero. Mucho dinero. Pero es un contrato de verdad. Mira, dijo sacando el documento de Ellen del bolsillo. Quiero que veas una cosa. No sé leer, Gert. Da igual. ¿Ves estos números? Es el dinero que Ellen afirma que te prestó para traerte desde Ravka. Este es el dinero que has ganado trabajando para ella. Y esto es lo que le debes todavía. Pero no es posible. Ahora le debo más de que cuando llegué. Exacto. Le cobra por el alojamiento, la comida y los cosméticos. Ellen me compró, dijo Ineg, enfureciéndose sin poder evitarlo. Yo ni siquiera entendía lo que estaba firmando. La esclavitud es ilegal en Kertz, la servidumbre no. Sé perfectamente que este contrato es un fraude. Cualquier juez con dos dedos de frente también. Por desgracia, Ellen tiene en el bolsillo a demasiados jueces con dos dedos de frente. Pero Haskell te ofrece un préstamo, ni más ni menos. Tu contrato estará escrito en Ravkano. Pagarás intereses, pero no te quedarás en la ruina. Y mientras le pagues un porcentaje mensual, puedes hacer lo que te plazca. Inés sacudió la cabeza. Todo aquello le parecía imposible. Neg, quiero ser muy claro contigo. Si incumples tu contrato, Ellen enviará a su gente a por ti. Y te aseguro que a su lado, tante Ellen. Haskell enviará a su gente por ti. Y te aseguro que a su lado, tante Ellen, te parecerá una abuelita besucona. Y yo no se lo impediré. Me estoy jugando el cuello para conseguirte este acuerdo. Y no me gusta jugarme el cuello. Si todo esto es verdad, dijo Inés lentamente, también soy libre de rechazarlo. Por supuesto, pero es evidente que eres peligrosa. Dijo, preferiría que no fueras nunca un peligro para mí. Peligrosa. Quiso aferrarse a esa palabra. Estaba convencida de que aquel muchacho era un loco, un grandísimo ingenuo. Pero le gustaba esa palabra, a menos que estuviera equivocada. Le estaba ofreciendo marcharse de aquella casa esa misma noche. No es un truco, ¿verdad? Dijo con voz más débil de lo que pretendía. Una sombra oscura cruzó el rostro de Kat. Si fuera un truco, te prometería seguridad, felicidad. No sé si eso existe en el barril, pero te aseguro que no lo encontrarás conmigo. Por algún motivo, sus duras palabras la reconfortaron. Prefería una verdad terrible a una mentira agradable. Muy bien, dijo. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por largarnos de aquí y buscarte ropa de verdad. Ah, y una cosa, dijo mientras caminaba hacia la puerta del gabinete. Que sea la última vez que no te veo venir. Lo cierto era que, desde entonces, Inés había intentado sorprender muchas veces a Kaz. Jamás lo había conseguido. Era como si Kaz, tras haberla visto una vez, hubiera aprendido a verla siempre. Había confiado en Kaz Brecker esa noche. Se había transformado en la chica peligrosa que Kaz había presentido que acechaba en su interior. Pero había cometido el error de seguir confiando en él, de creerse la leyenda que se había construido. Aquel mito le había conducido hasta aquella oscuridad sofocante, a balancearse entre la vida y la muerte como la última hoja de un árbol en otoño. En realidad, Kaz Brecker no era más que un crío, e Ineg había permitido que la arrastrara a la perdición. Ni siquiera podía echarle la culpa. Ineg se había dejado arrastrar porque en realidad no sabía a dónde quería ir. El corazón es una flecha. 4 millones de Krug, la libertad, la oportunidad de volver a casa. Ella misma había dicho que quería todas esas cosas, pero en el fondo no soportaba la idea de regresar con sus padres. ¿Podría contarles la verdad? ¿Entenderían todo lo que había hecho para sobrevivir, no solo en la casa de fieras, sino también después día tras día? ¿Podría enterrar la cabeza en el regazo de su madre y recibir su perdón? ¿Qué verían cuando la miraran a los ojos? Su Ineg. ¿Pero hacia dónde?
¿Qué vida le esperaba después de todo lo que había sufrido? Le dolía la espalda, le sangraban las manos, los mulos de sus piernas temblaban con invisibles sacudidas, y sentía que la piel estaba a punto de desprendérsele del cuerpo. Aquel aire negro le abrasaba los pulmones cada vez que lo respiraba. No podía inspirar hondo, ni siquiera podía concentrarse en la mancha gris del cielo. Le escocían los ojos por el sudor que le caía continuamente desde la frente. Si se rendía, condenaría también a los demás, a Jesper y a Wayland, a Nina y a Superllano, y a Kaz. No podía hacerlo. Ya no dependo de ti, pequeña lince, canturreó la voz de Tante en su cabeza. ¿Cuánto tiempo llevas aferrándote a la nada? El calor de la incineradora la abrazaba como un ser vivo, un dragón del desierto en su cubil, escondiéndose del hielo, esperándola. Inés conocía los límites de su cuerpo y sabía que ya no podía continuar. Había apostado mal, así de sencillo. La hoja otoñal podría aferrarse a su rama cuando quisiera, pero en realidad ya estaba muerta. La única cuestión era cuánto tardaría en caer. Suéltate, Inés. Su padre le había enseñado a escalar, a confiar en la cuerda y en el trapecio, pero también a confiar en su propia habilidad, a convencerse de que, si saltaba, llegaría al otro lado. ¿Estaría esperando allí su padre? Pensó en sus cuchillos, escondidos a bordo del Ferolín. Tal vez se los regalarían a alguna otra chica que también soñaba con ser peligrosa. No solo sus nombres, Petir, Marja, Anastasia, Vladimir, Izabeta y Santa Lina. Mártir, antes de cumplir los 18 años. Suéltate, Ineg. ¿Era mejor saltar ya o esperar que su cuerpo se rindiera? Sentía las mejillas húmedas, estaba llorando. ¿Precisamente ahora? Después de todo lo que había hecho, de todo lo que le habían hecho. Y entonces lo oyó. Un suave repiqueteo, un tamborileo sin ritmo. Sentía su tacto en la cara. Oía el siseo de las ascuas del fondo. Lluvia. Lluvia fresca, purificadora. Inclinó la cabeza hacia atrás, oyó las campanadas que daban los 3 cuartos, pero las ignoró. Solamente oía la música de la lluvia que arrastraba el sudor y el hollín, pero también el humo de carbón de Ketterdam, el maquillaje de la casa de fieras, a la vez que empapaba la soga de hebras de yute y endurecía las suelas de goma de sus maltrechos pies. Era una bendición, aunque Kaz habría dicho que no era más que agua. Ahora tenía que actuar con rapidez antes de que las piedras se volvieran resbaladizas. La lluvia pasara a ser su enemigo. Obligaba a sus músculos a flexionarse, a sus dedos a tantear. Fue ascendiendo de medio en medio metro, murmurando plegarias de gratitud a sus santos. Acababa de encontrar el ritmo que antes le había eludido. Lo había encontrado escondido en la susurrada cadencia de sus nombres. Sin embargo, mientras daba gracias, ya sabía que la lluvia no sería suficiente. Ineg quería una tormenta, truenos, vientos, un diluvio. Quería que arrasara las casas de placer de Ketterdam, que arrancara puertas y tejados. Quería que agitara el mar, que apresara todos sus barcos esclavistas, que partiera sus mástiles y estrellara sus cascos contra la implacable costa. Quiero invocar esa tormenta, pensó, y tal vez bastara con 4 millones de cruje. Tal vez fueran suficientes para comprar su propio barco, una nave pequeña, feroz y armada hasta los dientes, igual que ella. Daría caza a los esclavistas y a sus clientes, aprenderían a temerla y conocerían su nombre. El corazón es una flecha, hace falta puntería para dar en el blanco. Se aferraba a la pared con tanta fuerza como al objetivo que había encontrado por fin, el mismo objetivo que la impulsaba a seguir subiendo. No era un lince ni una araña, ni siquiera el espectro. Era Inés Gafa, y su futuro la estaba esperando arriba. Fin del capítulo 25. Qué escalofríos me ha dado en el último tramo del capítulo, la verdad. Pero es que ya hemos dicho que los personajes de esta duología son unos intensitos. Son unos intensitos de mierda. Pero tal cual. Y el siguiente capítulo es de Kaz. Y es el último de esta parte. Chan, 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 chan. Ay. Así que... pero es un capítulo cortito. Son 4 páginas de capítulo. Estés preparado psicológicamente o no estés preparado psicológicamente,
Es hora de empezar el último capítulo de hoy. A ver, tanto como miedo. Ven, empecemos. Capítulo 26. Kat. Kat corría por las celdas superiores, deteniéndose apenas unos segundos para echar un vistazo por las rejillas. Sabía que Jules Bayur no estaría allí, y le quedaba poco tiempo. En parte sentía que estaba perdiendo la razón. No tenía bastón, ni zapatos, ni guantes. Llevaba una ropa que no era la suya. Sentía que era otra persona. No, eso no era del todo cierto. Más bien sentía que era el Kaz que, en las primeras semanas tras la muerte de Jordi, había tenido que luchar como un animal salvaje para sobrevivir. Encontró a un prisionero Su en el rincón de una de las celdas. «C'est suye», susurró Kaz, pero si el hombre reconocía la contraseña no dio muestras de ello. «¿Jules Bayur?» Nada, el hombre empezó a increparlo en Su, así que Kaz se apresuró a continuar, pasando de largo junto a las demás celdas hasta salir a las escaleras y bajar al siguiente piso a toda velocidad. Sabía que estaba siendo imprudente y egoísta, pero ¿acaso no lo llamaban manos sucias? Ningún golpe era demasiado peligroso para él, ningún acto era demasiado ruin. El trabajo sucio era su especialidad. No estaba seguro de por qué lo hacía. Era muy posible que Pecarronis no estuviera allí, o que ya estuviera muerto, pero Kat sospechaba que no. Lo notaría, no sé por qué, pero lo notaría. Tu muerte me pertenece, susurró. Al regresar a nado desde la barcaza del segador, Kat había renacido. El niño había muerto de brasacela. La fiebre había consumido toda su inocencia y su bondad. Una vez que renunció a su integridad, descubrió que sobrevivir no era tan difícil. La primera norma era encontrar a alguien más pequeño y débil que él, y quitarle todo lo que tuviera. Pero le costó trabajo. Kaz era muy pequeño y muy débil. Se adentró en la ciudad desde el puerto, siempre por los callejones, arrastrando los pies hacia el barrio en el que había vivido los Herzog. Encontró una tienda de golosinas y se quedó esperando fuera hasta que pudo abalanzarse sobre un colegial regordete que se había quedado rezagado de su grupo de amigos. Kaz lo tiró al suelo. Le vació los bolsillos y le quitó su bolsa de regalices. «Dame los pantalones», le dijo. «Te van a quedar grandes», gimoteó el niño. Kaz le dio un mordisco, y el niño le entregó sus pantalones. Los arrugó y los lanzó al canal antes de echar a correr tan deprisa como se lo permitieron sus piernas endebles. No quería los pantalones para nada, solo pretendía ganar tiempo antes de que el niño pidiera ayuda. Sabía que el colegial se quedaría un buen rato acurrucado en aquel callejón, debatiéndose entre la vergüenza de salir medio desnudo a la calle y la necesidad de volver a casa y contar lo ocurrido. Kaz dejó de correr cuando llegó al callejón más oscuro que encontró en el barril. Engulló todos los regalices, se los tragó con ansia y los vomitó al instante. Con el dinero del niño se compró una hogaza de pan blanco recién hecho. Iba descalzo y sucio, así que el panadero le regaló otra hogaza a condición de que no volviera. Cuando se sintió un poco más fuerte y menos tembloroso, caminó hacia la duela este. Buscó el antro más sórdido de todos, un local sin letrero, con un solitario pregonero en la puerta. «Busco trabajo», le dijo al llegar. «Pues no hay, retaco». «Que me dan bien los números». El hombre se echó a reír. «¿Y limpiar orinales?» «También». «Pues mala suerte, ya tenemos a un chico que los limpia». Kaz esperó toda la noche fuera, hasta que un niño más o menos de su edad salió del local. Lo siguió durante 2 manzanas antes de arrearle la cabeza con una piedra. Se sentó a horcajadas sobre el muchacho y le quitó los zapatos para rajarle las plantas de los pies con una botella rota. Se recuperaría, pero tardaría bastante en poder trabajar. El tacto de los pies del chico le revolvía las tripas. Volvió a ver los cuerpos blanquecinos de la barcaza del segador, a sentir la piel hinchada de Jordi. Regresó al local al anochecer. «Busco trabajo», dijo, y lo consiguió. Se dedicó a trabajar, sobrevivir y ahorrar. Se juntó con los ladrones profesionales del barril para aprender el arte del carterista y el cicatero. Pasó por la cárcel por primera vez y por segunda. Se labró rápidamente la reputación de estar dispuesto a aceptar cualquier trabajo. El apodo de manos sucias no tardó en llegar. Como luchador era tosco pero tenaz. «Te falta destreza», le dijo una vez un jugador en el liguero plateado. «¿Y no tienes técnica?» «Claro que sí», replicó Kaz. «Mi técnica se llama échale la camisa por la cabeza y sacúdele hasta que sangre». Todavía se hacía llamar Kaz, como siempre, pero sacó el apellido Brecker de una máquina que había visto en los muelles. En cuanto a Riedbel, su verdadero apellido lo abandonó. Lo amputó como una extremidad putrefacta. Era un apellido de campo, su último vínculo con Jordi, con su padre y con el niño que había sido. Quería pillar desprevenido a Jacob Herzog. Descubrió que Herzog los había engañado con un timo de lo más corriente. La cafetería y la mansión de la Zelbestrat no eran más que escenarios para desplumar a los palurdos como Jordi y él. Philip, el chico de los perros mecánicos, había sido el gancho. Margit, Saskia
y los trabajadores de la oficina de comercio eran figurantes. Alguno de los empleados del banco también debía de estar en el ajo. Seguramente le pasaba información a Herzog sobre sus clientes y le daba el chivatazo si aparecían cuentas recién abiertas por gente de campo. Lo más probable era que Herzog estuviera engañando a varios pichones al mismo tiempo. La exigua fortuna de Jordi no justificaba semejante puesta en escena. Pero el descubrimiento más cruel de todos fue el talento de Kat para las cartas. Jordi y él podrían haberse hecho ricos. Cuando aprendía un juego nuevo, tardaba apenas unas horas en dominarlo, y a partir de entonces era invencible. Recordaba todas las manos que se había jugado, cada apuesta. Podía llevar la cuenta de hasta 5 barajas al mismo tiempo, y si se le olvidaba algo, lo compensaba haciendo trampas. Su pasión por los juegos de manos nunca había desaparecido. Pasó de escamotear monedas a hacerlo con cartas, vasos, carteras y relojes. Un buen mago no era muy distinto de un buen ladrón. En poco tiempo le prohibieron jugar en todos los locales de la duela este. Allá donde iba, en todos los bares, antros, burdeles y viviendas ruinosas, preguntaba por Jacob Herzog, pero si alguien lo conocía, se negaba a admitirlo. Entonces, un día, cuando Kat estaba cruzando el puente de la duela este, vio a un hombre de mejillas rubicundas y espesas patillas entrando en una licorería. Ya no vestía las sobrias ropas negras de los mercaderes, sino un llamativo pantalón a rayas y un chaleco vermellón con estampado de lágrima, debajo de un abrigo de terciopelo de color verde botella. Kat se abrió paso de gentío, con la mente aturdida y el corazón acelerado. Saber muy bien qué pretendía, pero al llegar a la puerta un gigantesco guardaespaldas con sombrero hongo le puso la manaza en el pecho para detenerlo. Está cerrado. Puedo ver que está abierto, dijo. Su voz se le antojaba aguda, desconocida. Vas a tener que esperar. Necesito hablar con Jacob Herzog. ¿Con quién? Kat se sentía a punto de estallar, señaló la ventana. Con el puto Jacob Herzog. Quiero hablar con él. El matón miró a Kat como si estuviera loco. No digas tonterías, chaval, dijo. Ese de ahí no se llama Herzog, se llama Pekka Rollins. Y si quieres llegar a ser alguien en el barril, más vale que te aprendas su nombre. Kat ya conocía el nombre de Pekka Rollins, como todos, pero nunca lo había visto en persona. En ese preciso momento, Rollins se giró hacia la ventana. Kat esperaba alguna chispa de reconocimiento, una sonrisa burlona, una mueca, pero los ojos de Rollins pasaron de largo sin verlo. Kat solo había sido otro pichón, otro cerdo para el matadero. ¿Por qué iba a acordarse de él? Muchas bandas habían intentado ganarse a Kat, traídos por su habilidad por los puños y las cartas. Pero él siempre se había rechazado. Había venido al barril para encontrar a Herzog y castigarlo, no para buscarse una familia de pega. Pero al descubrir que su verdadero objetivo era Pekka Rollins, todo cambió. Esa noche, tumbado en el suelo de la casa abandonada en la que dormía, pensó lo que quería, en cómo conseguiría hacer justicia para Jordi. Pekka Rollins se lo había arrebatado todo. Si Kat pretendía hacerle lo mismo a Rollins, primero necesitaba convertirse en su igual. Y eso no podía hacerlo solo. Necesitaba una banda, y no cualquiera, sino una que lo necesitara a él. Al día siguiente entró en el listón y le preguntó a Perhaskell si le vendría bien otro soldado. Por aquel entonces ya lo tenía claro. Aunque empezara desde abajo, algún día los despojos serían su ejército. Todos sus pasos le habían conducido hasta aquí, hasta esos oscuros pasillos. Aquello no se parecía en nada a la venganza que había soñado. Las hileras de celdas eran interminables e infinitas. Jamás encontraría a Rollins a tiempo, pero su tarea solo fue imposible hasta que dejó de serlo, hasta que vio su voluminosa figura y su rostro rubicundo a través de la rejilla de una de las puertas de hierro. Solo fue imposible hasta que se detuvo delante de la celda de Pekka Rollins. Estaba durmiendo, echado de costado. Le habían dado una buena paliza, su pecho subía y bajaba al respirar. ¿Cuántas veces había visto caza a Pekka desde aquella primera vez en la licorería? Jamás había dado muestras de reconocerlo. Kat ya no era un niño. Había motivos para que Pekka viera en su rostro al crío al que había estafado, pero eso lo ponía aún más furioso cada vez que sus caminos se cruzaban. No era justo. El rostro de Pekka, de Herzog, estaba siempre en la mente de Kat, grabado como una navaja mellada. Titubeó. En la palma de la mano sentía el peso de sus ganzúas, livianas como los insectos. ¿No era esto lo que quería? ¿Ver a Pekka derrotado, humillado y sin esperanza, después de que sus mejores hombres hubieran sido empalados en estacas? Tal vez eso fuera suficiente. Tal vez ahora solo faltaba que Pekka supiera quién era Cáceres exactamente. Él había hecho exactamente. Podía celebrar un breve juicio, dictar sentencia y ejecutarla personalmente. El archirreloj empezó a dar los 3 cuartos. Debería irse. Le quedaba poco tiempo para bajar al sótano. Nino lo estaba esperando, y los demás también. Pero necesitaba hacerlo. Aquel era el objetivo de todos sus esfuerzos. No era como se lo había imaginado, pero tal vez no hubiera ninguna diferencia. Si Pekka Rollins moría a manos de algún verdugo felchano, todo aquello sería en vano. Kat tendría sus 4 millones de kruge, pero ya jamás podría vengar a Jordi.
La cerradura cedió fácilmente entre las ganzúas. Becca abrió los ojos y sonrió. Llevaba despierto desde el principio. Hola, Brecker, lo saludó. ¿Vienes a regodearte? No exactamente, contestó Kaz, dejando que la puerta se cerrara a sus espaldas. Es Kaz tremendo maromo, pero bueno. Se terminó el capítulo. Y con esto la cuarta parte del libro. ¿Cómo no querer a Kaz Brecker? Por favor. Sí, sí. Ya solo quedan 2 partes. Son 6 partes del libro y solo quedan 2. Leemos rápido, ¿qué se le va a hacer? Ay, tremendos maromos. Todos en general. Mira, ahí tenemos al Nightbot. Al mozo Nightbot. Son tremendos maromos e Ineja es una reina. Perfecto. O Steelbot. Sí es. Bueno, pues como ya hemos terminado los 4 capítulos de hoy, vamos a despedir el directo. Cositas. Os recuerdo que esta noche hay Pokémon Sutiroque. Así que os espero aquí a las 10, 10 y media, hora española, como siempre. Y nos vemos luego. Adiós.